fascinantes misterios que encontramos en el libro de Daniel. Estudiamos el capítulo 2, estudiamos el capítulo 7, pero no alcanzamos a terminarlo. Así que avanzaremos ahora en el capítulo 7. Lo que aparece en el capítulo 2 es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor II, el fundador del primer imperio universal. Y quiero decirles, hermanos, que esta expresión, imperio universal, no está en la Biblia. Fue acuñada por los historiadores. Y a pesar de que ha habido muchos imperios, los historiadores han reservado a solamente 4 el título de imperio universal. Y no es porque hubieran dominado todo el mundo, sino porque no había en todo el mundo ningún otro poder que pudiera hacerles frente. Y a esta altura ustedes deben saber ya muy bien en orden cuáles son esos 4 imperios. ¿Quién me ayuda con el primero? Babilonia, seguido por Medo-Persia, seguido por Grecia, el imperio greco-macedónico, seguido por Roma, la Roma pagana. Y en la estatua, después de las piernas de hierro que representan a Roma, nos encontramos con los pies, con esa mezcla realmente extraña, algo que no puede pegarse. ¿Qué mezcla es esa? Hierro y arcilla, o barro cocido. Quiere decir que el imperio romano no terminaría absolutamente, sino que habría una permanencia, una prolongación del imperio romano. Surgiría una entidad de entre las ruinas del imperio romano y en su misma capital, y sería otro reino, pero como vimos anoche, un reino de naturaleza distinta de los otros reinos. Un reino político, religioso o religioso político. De las 15 características que el Señor colocó allí en el capítulo 7, que identifican a este poder, vimos, si no recuerdo mal, 11. Quiere decir que nos quedan solamente 4 o 5. No me acuerdo bien, no estoy bien seguro, pero hoy completaremos esas características. Y algo les dije yo, hermanos, ¿para qué tantas características? Con solamente 3 o 4 ya habría sido suficiente. Pero el Señor no quiere que estemos en ignorancia acerca de la identidad y la naturaleza de este poder. Por eso nos dio 15 características. Nadie, absolutamente nadie, puede negar que es imposible reconocer este poder sobre la base de la descripción que aparece en unos pocos versículos del capítulo 7 del libro de Daniel. Así que sin más preámbulos vamos a continuar con nuestro estudio que iniciamos anoche. Las fascinantes revelaciones de Daniel, especialmente en los capítulos 7 y 8. Amós 3:7, qué versículo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué importancia nos da el Señor a nosotros, hermanos, su pueblo aquí en la tierra. Amén. Los otros planetas habitados no necesitan de profetas, pero nosotros aquí sí, porque vivimos en terreno enemigo. Sí, Satanás es un enemigo vencido, pero no es inofensivo. No olviden esa diferencia. Y el Señor quiere que los sistemas, que esta organización satánica utiliza, sean claramente comprendidos por sus hijos. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando el Señor envía un mensaje, no hay poder humano ni satánico que pueda impedir que ese mensaje llegue a su pueblo, a menos que su pueblo no le dé trascendencia o lo ignore. Y cuando se levantaron por la mañana, Segunda Crónicas 20:20, ¿se acuerdan? Lo mencionamos ya. El ejército debía salir para hacer frente a una triple alianza de enemigos, pero delante del ejército debía ir el coro. Eso fue la indicación del Señor, un arreglo sumamente extraño, no propio de un estratega o de un militar, y sin embargo fue una victoria rotunda. ¿Por qué?
Josafat les dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y esto nos hace recordar un pasaje allí en Romanos 10:14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos vecinos, hermanos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. ¿Será que le abrimos delante de ellos las profecías para que conozcan esta fórmula de la seguridad y esta fórmula de la prosperidad? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y qué palabras tan señeras en el primer libro escrito del Nuevo Testamento. La primera carta a los tesalonicenses. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Si no prestamos atención a las profecías, de balde es que estemos pidiendo el espíritu. Otro espíritu vendrá en lugar del espíritu de Dios. Pero cuando prestamos atención a eso que el Espíritu inspiró, los santos hombres de Dios, escribió San Pedro, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso ninguna profecía es de interpretación privada, sino la que el mismo Espíritu da en la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo, hermanos, el gran principio de interpretación de las Escrituras, que está por encima de todos los demás, es el principio de la unidad de las Escrituras. En otras palabras, dejar que la Escritura se interprete a sí misma, sin imponerles categorías foráneas. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y me llama mucho la atención lo que escribió Robert N. Smith en el año 2002. Con el colapso del Imperio Romano en el año 476, el énfasis de las profecías bíblicas se desplaza de los gobiernos civiles a un poder religioso político de estatura sin precedentes. ¿Captaron el significado de esta frase? Hasta que llegamos al año 476, ¿cuál es el énfasis en las profecías? Los imperios, los gobiernos, los 4 imperios universales. Pero cuando llegamos a la caída del Imperio Romano, el énfasis cambia. Y ahora el énfasis se desplaza de los gobiernos civiles a un poder religioso político de estatura sin precedentes. ¿Cuáles son las características de este cuerno pequeño o cuerno de la insignificancia? Ahí las encontramos en Daniel 7. Escribió Clifford Goldstein esta declaración, bueno, son 4 párrafos muy interesantes. En Daniel 7, después de Babilonia, el león, Medo-Persia, el oso, y Grecia, leopardo, aparece una 4ª bestia surgiendo después de Grecia y extendiéndose hasta el fin del tiempo, cuando será destruida sobrenaturalmente, exactamente como en el caso del hierro de Daniel capítulo 2. El cuerno pequeño que emerge de la cabeza de la 4ª bestia es parte todavía de la 4ª bestia. ¿Cómo lo destacamos esto el sábado de tarde? Babilonia sigue con nosotros, porque pasó ese principio de que Dios está en la tierra. Y Dios está en la tierra encarnado ¿en quién? En el gobernante. En el gobernante. Tiene autoridad divina. Hay que respetarlo. Eso pasó a Medo-Persia. Alejandro III el Grande siempre consideró que era un dios. Una vez Parmenio, su lugarteniente, le dijo: pero deja de hablar tonteras, si no hubiera sido por mí habrías muerto en el Gránico. Yo te salvé la vida allí. Y Alejandro se enojó tanto que lo clavó con una lanza y murió. Y después quedó 10 días Alejandro en su tienda sin salir. Estaba borracho y había matado a su mejor amigo que le había salvado la vida. Y todos los descendientes de Alejandro cultivaron esa idea de que ellos eran divinos. Fíjense ustedes, Antíoco II Ceos, de la dinastía de los Seleucidas,
Fue el tercero de los monarcas seleucidas. ¿Qué quiere decir Theos? Ustedes ven eso en la palabra teología. ¿Qué será Theos? Dios, directamente. Y llegan a ustedes a un Antíoco IV Epífanes. Epífanes es un adjetivo que corresponde a la divinidad, que quiere decir supremamente brillante, majestuoso. Y si vamos a los Ptolomeos, ustedes tienen el caso de Ptolomeo V, no solamente Epífanes, sino eucarístico además. Eucarístico es dar gracias a los dioses. Y en Roma no se quedaron atrás los emperadores. Ustedes tienen el caso de Calígula, él fue emperador entre el año 37 y el 41 de la era cristiana. Y Calígula estaba convencido de que él era Júpiter. Júpiter tonante, porque Júpiter se expresaba en el trueno. Y sus súbditos le dijeron, pero escucha, tú no haces sonar ningún trueno. Así que se inventó un carro lleno de latas. Y iba por las calles de Roma con ese carro que hacía una bulla tremenda. Y en una esquina se encontró con un galo, de esos gigantes del norte que no eran romanos, que no sabía quién era ese, así que se paró en la esquina y se reía a carcajadas. Todos los demás se arrodillaban. Y allí Calígula frenó el carro. ¿De qué te ríes?, le dice. Nunca he visto a un loco como tú. Sube al carro, vamos juntos. Y ahí se lo llevó. Totalmente demente, pero considerándose Dios. Él fue el que nombró a su caballo senador y obligaba a los senadores a comer con el caballo. Cosas de loco. Una vez quiso hacer una fiesta en el mar y el mar se encrespó, así que ordenó a todos los soldados que con sus látigos, cuando llegaba la ola, le dieran un latigazo para castigarla. Locura y media, pero se consideraba Dios. Nerón, Domiciano, todos estos personajes se consideraban dioses. Todo eso va a desembocar en la entidad que surgió del Imperio Romano. Sigo con Clifford Goldstein. ¿Qué poder vino después de Grecia y permanecerá en otra forma hasta el mismo fin? Roma, sola, total y exclusivamente Roma. Y como las escrituras a menudo describen las dos Romas, la pagana y la política como un solo poder, y como la fase pagana de Roma desapareció hace un largo tiempo, solo permanece la Roma papal, la entidad descrita en términos inconfundibles y condenada también en las escrituras. Y algo más todavía de Clifford Goldstein. Hemos sido llamados a predicar los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, en los que se incluye un clamor específico y definido en contra de la bestia. No podemos hacerlos sin implicar a la bestia. Si en esta era de ecumenismo esto puede resultar ofensivo a alguien, pues que sea ofensivo. Y por último, cuando entramos en compromiso con Roma, una entidad que comenzó mediante compromisos, llegamos a ser como aquello que hemos condenado. De esta manera, al comprometernos con Roma, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Entendieron estas declaraciones? Creo que son muy, muy claras, específicamente claras. Y aquí volvemos entonces a eslabonar con lo que dijimos ayer. Las características identificatorias del cuerno pequeño o de la insignificancia. Recuerden lo que dijimos varias veces. No tenemos la intención de ofender a nadie. No pretendemos de ninguna manera levantar el dedo acusador. Simplemente queremos ser honestos con la historia. Y sobre todo honestos con la revelación divina. Con ese espíritu es que estamos viendo estas características. Repasando todas y después siguiendo con las que no vimos todavía, habría de surgir de entre las ruinas del Imperio Romano. De hecho, sería un poder romano. Esto todo aparece en el capítulo 7 de Daniel. Número 2. Tendría un comienzo pequeño, modesto, insignificante.
Número 3, eso lo explicamos con detalle ayer. Recibiría y desarrollaría la herencia de los imperios previos. Habría de manifestarse después del surgimiento de los 10 cuernos, resultantes de la caída y división del Imperio Romano. Número 5, se levantaría de entre los 10 cuernos. Número 6, desarraigaría a 3 de esos cuernos. Y en este momento se me fue de la mente el nombre de esos 3 que fueron desarraigados. Uno con H, ¿cómo es? Sigue una E y una R. Los érules. Y después en orden cronológico siguieron los B corta, vándalos. Y finalmente los que empiezan con OS, los óstrogodos. 3 de las divisiones del Imperio Romano, de las 10 divisiones, fueron desarraigadas por este poder en su surgimiento. Y decíamos ayer que si hubieran sido 4 o 5, ya no nos serviría esto como un elemento identificatorio. O si hubieran sido 2, 3 y 3 fueron. Sería otro reino, pero un reino de naturaleza diferente, político-religiosa. Se caracterizaría por tener ojos humanos, tendría apariencia arrogante, hablaría blasfemias. Creo que llegamos solamente al número 10. Tendría apariencia arrogante. Creo que no hablamos de las blasfemias. Número 12. Sería un poder intolerante y perseguidor. Su supremacía se extendería por 3 tiempos y medio, o 42 meses, o 1260 años. Sería un poder ilegal. ¿Por qué? Porque intentaría cambiar la ley de Dios, como que realmente lo hizo. Y finalmente, y eso nos revela que estamos muy cerca del momento en que habrá de terminar el juicio en el cielo, alcanzaría dominio mundial cuando el juicio investigador estuviera llegando a su conclusión. De paso, todas estas características y las citas están en ese sílabo de 30 páginas. ¿Se acuerdan? No lo trajimos hoy. Se nos quedó en el auto del hermano Rafael, que no pudo llegar hasta aquí. Así que mañana lo traeremos para seguir con el ofrecimiento de ese valioso material. Hablaría blasfemias. Miren la cantidad de declaraciones. Una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 8. Las grandes palabras que hablaba el cuerno. Versículo 11. Hablará palabras contra el Altísimo. Versículo 25. Una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias en Apocalipsis 13. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Todas se refieren al mismo poder. ¿Cómo se insiste en este aspecto? Esas blasfemias serían declaraciones de carácter religioso que pretenderían atribuirle prerrogativas y atributos que corresponden solamente a Dios. Una boca que hablaba grandes cosas. Las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahí aparece esa expresión contra, que en el arameo, porque el capítulo 7 está escrito en arameo, es letzad. Usted me dice, ¿y qué me importa que sea letzad? Ya van a ver enseguida por qué. Es exactamente lo mismo que en el griego, es anti. Y también en el latín y también en el español. Contra significa no solamente en contra de, sino en lugar de o al lado de. Esas declaraciones pretenderían colocarlo en el sitial que corresponde solamente a Dios. Las declaraciones de la prompta biblioteca. Este es un documento valiosísimo. Es cierto, nos viene del siglo XIX. Lucio de Ferraris escribió con plena aprobación papal y no se ha de ninguna manera abrogado o anulado nada de lo que dice esa enciclopedia. Aquí tienen ustedes la tapa de ese primer tomo. Bueno, no es el primer tomo, es el tomo... ¿Qué tomo es este? El tomo quinto. El Papa
es de una dignidad tan grande y es tan excelso que no es un mero hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Vicario quiere decir vice Dios o anti Dios. El Papa está coronado con una triple corona, la vimos anoche, la tiara, como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Vaya a saber cuáles son las regiones inferiores. Yo no me meto por ahí. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra. Único soberano de los fieles de Cristo, jefe de reyes. Tiene la plenitud del poder. ¿Cuánto poder tiene? ¿Y qué es plenitud? Todo, todo. Y a él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. ¿Captan eso? Dios vino y le dijo, mira, ayúdame porque no sé cómo dirigir las cosas allí en el cielo. Ahí lo dice este documento oficial del catolicismo. Sigo con la misma pronta biblioteca. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. Como que lo hizo. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre sino de Dios. Y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y desatar sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor, eso hace su vicario. Y qué curioso lo que sigue, ¿no? ¿Qué sigue allí? Con tal que no haga nada contrario a la fe. Así que hay una salvedad allí. Es una contradicción en relación con todo lo anterior. Y en cuanto a estas declaraciones blasfemas, basta recordar el dogma que se promulgó el 18 de julio del año 1870, el dogma de la infalibilidad papal. Fíjense ustedes cuánto tiempo pasó desde Cristo hasta que finalmente se comprendió que el obispo de Roma es infalible. Es cierto, se le han puesto algunas limitaciones a su infalibilidad, pero de todos modos es impresionante. Conforme a la tradición seguida fielmente desde el principio de la fe cristiana, no, eso no es verdad. En la aprobación del Santo Concilio enseñamos y definimos lo siguiente como dogma divinamente revelado. Y ahí nos menciona, gracias a la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de esta infalibilidad que el divino Redentor concedió a su iglesia cuando trata de definir la doctrina sobre la fe y las costumbres. Las definiciones del pontífice romano son pues irreformables en sí mismas y no hechas tales por el consentimiento de la iglesia. ¿Captaron eso? Él es infalible en sí mismo. No es la iglesia la que vota concederle infalibilidad. Él es infalible. No depende del consentimiento de la iglesia. Si alguno, Dios no lo permita, tiene la osadía de contradecir nuestra definición, sea anatema. ¿Qué es anatema? Sea maldito. Bueno, llegamos al Concilio Vaticano II y todos pensábamos que esta atribución de poder divino al pontífice romano iba a desaparecer, porque estábamos en plena época del ecumenismo. No, ahí está exactamente. Esta es la infalibilidad que el pontífice romano, cabeza del colegio de obispos, goza en virtud de su oficio, cuando como pastor supremo y maestro, y sigue hablando acerca de esto. Por lo tanto, sus definiciones de sí mismas y no del consentimiento de la Iglesia son consideradas justamente irreformables. Un poco más adelante, no necesitan de la aprobación de otros, ni permiten una apelación a ningún otro juicio. ¡Qué declaraciones tan terribles! Ahora, en el ejercicio de ese supremo magisterio infalible,
¿Cuántas doctrinas falsas fueron introducidas en la teología de esta iglesia? Ellos dicen, por ejemplo, creemos en la Trinidad. Pero cuando empezamos a contar 1, 2, 3, son 4, no son 3. Y el cuarto es una mujer. El nombre puede ser el mismo que nosotros le damos a una doctrina con los otros cristianos, pero cuando lo analizamos, deja de ser tal. Todo lo que han hecho con la Virgen María. En el año 649, el Papa Martín I declaró el primer dogma: María, Virgen, antes, durante y después del parto. Fue fácil declararlo, pero después vino la discusión: ¿y cómo nació entonces el Señor Jesús? Y la primera solución es: nació por el ombligo. Pero después de un tiempo dijeron: no, lo que nació fue un rayo de luz. Y cuando salió ese rayo de luz del vientre de María, ahí apareció la forma del niño Jesús. Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito, Jesús. El 8 de diciembre del año 1854, fíjense cuánto tiempo después, el Papa Pío IX declaró el dogma de la Inmaculada Concepción de María. No solamente fue virginal el nacimiento de Cristo, sino también es de su madre. Y el dogma dice que con eso se realza más el nacimiento virginal de Cristo. Y si haciendo nacer en forma virginal a la madre, ¿por qué no a la abuela? De esa manera se haría resaltar más todavía la virginidad del nacimiento de Cristo. Y en el año 1950, el 1 de noviembre, el Papa Pío XII, con la bula Ineffabilis Deus, proclamó el tercero de los dogmas marianos. Después de su muerte, María ascendió en cuerpo y alma a la gloria celestial, para actuar allí como corredentora juntamente con su Hijo. Nada de eso sabe la palabra de Dios. Ellos dicen que todo eso está en Génesis 3:15. Ahí están los 3 dogmas. Pero yo leí no sé cuántas veces Génesis 3:15 tratando de encontrar los dogmas y no los encontré. Lo que dice allí es lo que Jesús le dijo a Eva y a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No encuentro ahí la perpetua virginidad y todo lo demás. Sería un poder perseguidor de los hijos de Dios. ¿Se alcanza a ver allí? Sí. ¿Qué cantidad de versículos insisten en el período? Miren Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 12:14. ¿Cuántas veces? 7. Cuando en la palabra de Dios se repite alguna cosa 7 veces, es como para que nos demos cuenta que el Señor le da un tremendo significado. Pero aparece muchas veces más. Bueno, aparece también, en Apocalipsis 13:5. Con eso son 7. Ustedes lo encuentran en varios pasajes de Daniel capítulo 11 y en un pasaje de Daniel capítulo 12, en el versículo 4. ¿Qué decir acerca de este rasgo, esta característica del poder representado por el cuerno pequeño? Los cálculos que nos dan los historiadores de cuántos fueron los que murieron en las persecuciones del Imperio Romano Pagano. El Imperio Romano Pagano lanzó 10 persecuciones entre el año 64 y el 313. Si ustedes suman los periodos de persecución, da 70 años. ¿Cuántos murieron? 5.000. Y usted me dice: yo pensaba que eran muchos más. No, esos fueron los que dieron muerte al Imperio Romano Pagano. Pero cuando llegamos a la Roma cristiana, y el cálculo que aparece aquí es bien conservador,
Hay otros cálculos que son mucho más abultados. Yo escogí el menor. 50 millones de personas. En esta tierra nunca se sabrá plenamente todo el dolor y la miseria provocados por este sistema, al que el ángel denominó como prevaricación asoladora o abominación desoladora. Y también lo llamó así Jesús en el sermón profético, ahí en Mateo 24:15. Hay verbos que se utilizan en cuanto al accionar de la Roma pagana en Daniel 7. ¿Qué verbos? Devoraba, desmenuzaba, hollaba, y en otro pasaje del mismo capítulo, devorará, trillará y despedazará. Describen también lo que la nueva Roma, la Roma espiritual, habría de hacer cuando tuviera el poder. Aquí les ofrezco una síntesis de un destacado historiador, Thomas Burks. Él escribió él murió en 1883. Después de haberse dado la señal que autorizaba el martirio público en los cánones de Orleans, estamos en el año 1229. En 1232 comenzó la Inquisición. Estamos 3 años antes. Ahí ya se autorizó el martirio. Esa señal fue seguida por el exterminio de los albigenses, bajo la forma de una cruzada. No se imaginan la crueldad que hubo en esa cruzada. El establecimiento de la Inquisición, los crueles intentos de extinguir a los valdenses, los martirios de los lollardos, los seguidores de John Wycliffe, las crueles guerras para exterminar a los bohemios, la muerte en la hoguera de Hus y Jerónimo y de multitud de otros confesores antes de la Reforma, y más tarde las feroces crueldades practicadas en los Países Bajos, los martirios ordenados por la Reina María. La Reina María de Inglaterra ya fue reina entre 1553 y 1558. Se la llama en la historia de Bloody Mary, es decir, María la Sangrienta. El exterminio a fuego y espada de la Reforma en España e Italia, mediante fraude y persecución abierta en Polonia. La matanza de San Bartolomé, ese 24 de agosto de 1572. La persecución de los hugonotes por parte de la Liga, el exterminio de los Vaudois y todas las crueldades y perjuicios vinculados con la revocación del Edicto de Nantes. No lo voy a explicar ahora. Estos son los hechos más abiertos y conspicuos que explican la profecía, además de los asesinatos lentos y secretos llevados a cabo por el Santo Tribunal de la Inquisición. Ya lo mencionamos y lo reforzamos ahora en esta característica número 13. Su supremacía habría de extenderse durante tiempos y medio tiempo. En el arameo y en el hebreo, cuando ustedes tienen un plural y no hay número, siempre corresponde a 2. Ya para ser 3 tiene que decir 3. Así que tiempo es un tiempo. Tiempos, no hay número, ¿cuántos? 2. Y medio tiempo, 3 tiempos y medio. 3 años y medio. También se lo refiere como 42 meses. ¿Por qué? 1 año, 12. 2 años, 24. 3 años, 36. Más medio año, 6, 42 meses. Y cuando lo multiplicamos por 30 por mes, como se hacen las profecías, 1260 días proféticos o años literales. Desde el edicto de Justiniano, en el año 533, que se aplicó en el 538, comenzó este periodo, hasta que el apresamiento de Pío VI, ese 14 de febrero de 1798, marcó exactamente la terminación de los 1260 años. El principio de interpretación profética día a año aparece en una multitud de versículos. Fue aplicado primeramente al estudio de las 70 semanas, después a los 1260 días. Y el que lo hizo fue un monje cisterciense. Él murió en el año 1202. ¿Saben? Desde que Agustín de Hipona, para la iglesia San Agustín, él murió en el año 430, escribió su obra De Civitate Dei. ¿Alguien puede traducirme del latín
¿Qué significa de Civitate Dei? La ciudad de Dios. Ahí Agustín dio un golpe de muerte a la interpretación profética. Porque él dijo, dejémonos de hablar de profecías. Ya el reino de Dios se ha establecido sobre la tierra. La nueva Jerusalén está aquí, en la ciudad de Roma. Y tanta fue la influencia de este monje que efectivamente por casi 800 años nadie prestó atención a las profecías. Pero allí en el año 1202 murió Joaquín de Fiore. Fiore es un lugar del sur de Italia. En castellano es Flores, Fiore. Él escribió 3 obras y se expresa con una habilidad tan grande que hay que tener un poquito de fondo bíblico como para entender lo que él dice. No quería tener problemas con su obispo, así que nos presenta Daniel 7 en una forma bastante encubierta, por así decirlo. Pero él restauró la perspectiva historicista en la interpretación profética. Ay, pastor, ¿qué es eso? Perspectiva historicista en la interpretación profética. Otra vez, ver en la historia el cumplimiento de las profecías. Así como San Agustín había destruido esa perspectiva, convenciendo a los cristianos que no estudiaran más las profecías, con Joaquín de Fiore, vuelve otra vez a prestarse atención a las profecías. ¿Por qué? Porque Joaquín de Fiore decía, mi iglesia no puede ser el reino de Cristo. Con semejantes abismos de crueldad y de corrupción, no puede ser. Y él hizo surgir la idea que cuando llegara el año 1260 de la era cristiana, un grupo de hombres espirituales iba a tomar el control de la iglesia y la iglesia cambiaría y volvería a ser el reino de Cristo. Y justamente por esa época vivió alguien de quien siempre en Semana Santa se pasa alguna película, Juan Bernardone. Pero ustedes lo conocen por el apodo. Como tanta afición tenía de joven a todo lo que era francés, le pusieron Francisco. Y como era del pueblo de Asís, Francisco de Asís. Y él tomó al vuelo las ideas de Joaquín de Fiore. Y dijo, yo voy a establecer una orden que sea la de los hombres espirituales. Pero él murió en el año 1226 sin ver la concreción de su sueño. En el año 1241 se celebró el concilio de Regensburg, en el sur de Alemania. En castellano decimos a esa población Ratisbona. ¿Oyeron alguna vez el nombre Ratisbona? Es una ciudad allí del sur de Alemania. Y ahí se reunieron en concilio, por supuesto, los líderes de la Iglesia Católica. Y empezaron a discutir la cuestión del anticristo. Y se levantó Everardo Truxen, o Everardo II, el arzobispo de una ciudad que hoy es la capital de la música en el mundo. ¿Qué ciudad? Empieza con algo que le ponemos a la comida. Salzburgo, la ciudad de Mozart. ¿Oyeron alguna vez el nombre de esta ciudad austríaca? Él era el arzobispo allí. Él se levantó en el concilio y dijo, señores, no discutamos más. No era Chile. No discutamos más este asunto del anticristo. Ya vino. Y tomó Daniel capítulo 7. Preguntó, ¿cayó el imperio romano? Sí. ¿Se dividió en aproximadamente 10 reinos? Sí. ¿Surgió algún poder que desarraigó a 3 reinos? Sí. ¿Dónde está ese poder? En Roma. Allí está el anticristo. Dejen de discutir, colegas, este asunto, tratando de imaginar cuándo va a aparecer. Ya lo tenemos entre nosotros allí en Roma. Miren, él había nacido en el año 1200, 2 años antes de la muerte de Joaquín de Fiore, y murió en el año 1246. ¿Con cuántos años murió? 46 años. Yo no sé si fue muerte morida o muerte matada,
Yo creo que después de su discurso lo ayudaron a morir. Era tan común en aquel entonces. Estos dos hombres, Joaquín de Fiore y Everardo II, qué deuda tenemos con ellos. Ellos restablecieron esa perspectiva historicista en las profecías, es decir, estudiar las profecías acompañados por la historia. Y ahora surgió la idea, evidentemente estamos en el periodo de los 1260 años. ¿Cuándo habrá comenzado ese periodo? Y uno sugirió una fecha, otro sugirió otra fecha, y finalmente Drew Kressner. Ya se había iniciado la reforma, él era un pastor de la iglesia anglicana, muy contento por la revolución incruenta en Inglaterra de Guillermo III y María II, los reyes consortes, contra Jacobo II, que trataba de volver a establecer el catolicismo en Inglaterra. Este hombre escribió dos libros de profecía, y le dedicó uno al rey y uno a la reina. Y ahí dice con toda claridad, el período comenzó con el decreto de Justiniano. ¿Qué año? 538. Así que va a terminar un poco antes de 1800. Drew Kressner murió en el año 1718. Pero este hombre ahora ya orientó las cosas. Tenemos un comienzo seguro. Y no había ninguna duda, ese era el comienzo. Pero comenzó a surgir la inquietud. Sí, está bien, pero ¿y qué le va a pasar al papado cuando termine ese periodo? Y dice Apocalipsis con toda claridad que habría de recibir una herida como de muerte, pero se sanaría. Y entonces empezaron a imaginar escenarios en los cuales podría ocurrir eso. Y John Brightman, en Inglaterra, dijo, antes de que le ocurra algo al papado, tiene que ocurrirle algo a Francia. Porque Francia desde el comienzo fue el apoyo constante del papado, la hija favorita del papado, como la llaman los historiadores. ¿Y qué va a ocurrir? Y unos decían, bueno, probablemente se van a unir un grupo de naciones y van a destruir a Francia. Y otros decían, no, puede haber una revolución interna en Francia que lleve a que las cosas cambien en su relación con el papado. ¿Y ustedes recuerdan el 14 de julio? Y se me olvidó el año. 1789, la Revolución Francesa. Y sí, fuerzas de la Revolución Francesa capturaron al Papa Pío VI ese 15 de febrero del año 1798. Fue dramática la forma en que lo hicieron, pero no tengo tiempo para contarlos. Solo quiero decirles que cuando tiraron abajo las puertas de la Capilla Sixtina a hachazos, las tropas francesas, el general Haller, un general suizo que luchaba a las órdenes del general Luis Alejandro Berthier, avanzó directamente hacia donde estaba Pío VI celebrando un nuevo aniversario de su ascenso al trono pontificio. Le tomó la mano y le arrancó el anillo papal. Y le dijo, hago esto, ciudadano papa. Los franceses quitaron todos los títulos. Las mujeres eran ciudadanas y los hombres ciudadanos. Hago esto, ciudadano papa, porque la institución que usted representa, milenaria como lo es, en este momento llega a su fin definitivo. Y los historiadores de la época se hicieron eco de esas palabras de Haller. Pero Haller no conocía Apocalipsis 13, si no jamás hubiera dicho eso. Porque Apocalipsis 13 dice que después de esa herida aparentemente mortal, no solamente habría de sanarse, sino que extendería su poder sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Y el mismo capítulo 13 nos habla de otro poder, una nación que llegaría a ser superpotencia mundial única, que le contribuiría para que el poder del papado se extendiera por toda la tierra, justo cuando estuviéramos llegando al fin del juicio investigador.
Estamos en estos días, hermanos. La venida de Cristo está realmente a las puertas. Voy a saltear una cantidad de citas. A ver hasta dónde podemos llegar. Número 14. Sería un poder ilegal o inicuo. En otras palabras, no descansaría hasta introducir graves modificaciones en la ley de Dios. Ustedes tienen allí la expresión en el verso 25. Daniel 7:25. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Hay algún mandamiento en la ley de Dios que se refiere al tiempo? El cuarto. ¿Y por qué dice tiempos? ¿No es un solo tiempo el que aparece allí? Porque si dice tiempos y no hay números, son dos. ¿Hay dos tiempos en el cuarto mandamiento? ¿Sí o no? 6 días y el séptimo. 2 tiempos. Intentaría cambiar el elemento tiempo en la ley de Dios. Y ese verbo que aparece en nuestra versión, tratará, no refleja con toda potencia el término arameo. El arameo habla de una obcecación, de una obsesión por cambiar ese mandamiento, el mandamiento referido al tiempo. Se esforzará, hará lo posible se propondrá un esfuerzo premeditado, obsesivo, tenaz, deliberado, constante. Salteamos alguna cosa aquí, avanzamos un poquito más. Es evidente que la anticipación profética tiene que referirse a la ley divina. ¿Por qué? Porque las leyes de los hombres se cambian constantemente. Ustedes lo saben, cambia un presidente y cambia también muchas de las leyes. Y no habría habido necesidad de mencionarlo en la profecía. Pero la constancia de su propósito ilegal, vinculando tiempos y la ley, es llamativa. El cuerno trataría de quitar de la ley de Dios el mandamiento que se refiere al tiempo. Ahora, hermanos queridos, cualquier versión del catecismo que ustedes consulten, todos ellos derivan del Catequismos Rumanos del Concilio de Trento, publicado por Pío V. En ese catecismo para sacerdotes del año 1566 dice: agradó a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuera transferida al día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor en la Biblia? Es el sábado. Con tanta claridad lo dice Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Ahí nos dice que el sábado no fue hecho, que el hombre no fue hecho por el sábado, sino el sábado por el hombre. Luego, el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, es Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? Es el sábado, por supuesto. Y aquí les menciono otros catecismos. Por ejemplo, el de Henry Tuberville. Pregunta: ¿cómo puede probar usted que la Iglesia tiene poder para ordenar la observancia de festividades y días religiosos? Contesta: por el mismo acto de cambiar el sábado por el domingo, como lo reconocen los protestantes. De esta manera ellos se contradicen ingenuamente a sí mismos al guardar estrictamente el domingo, mientras quebrantan la mayor parte de las otras festividades ordenadas por la Iglesia. No voy a mencionarles muchos catecismos. Peter Geiermann, muy famoso este catecismo de 1910. ¿Por qué la Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo? La Iglesia reemplazó el sábado por el domingo debido a que Cristo resucitó de los muertos en un domingo y a que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles también en domingo. Pregunta: ¿en virtud de qué autoridad realizó la Iglesia tal sustitución del sábado por el domingo? Respuesta: la Iglesia reemplazó el sábado por el domingo en virtud de la plenitud de ese poder divino que Cristo le confirió. Y vamos al catecismo más reciente, el de 1993. Es un tremendo documento. Numera 100 párrafos.
Comienza diciendo, guardarás el día del sábado para santificarlo. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Y nosotros decimos, qué lindo, comenzó bien. Pero cuando llegamos al 2190, el sábado que representaba la coronación de la primera creación es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. La Iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor o Domingo. El domingo ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa y siguen una cantidad de declaraciones en relación a lo mismo, en los puntos 2193, 94, 95. Ahora hay otras, por ejemplo, de este autor, un sacerdote, Luis de Segura. Fue la Iglesia Católica la que con la autoridad de Jesucristo transfirió este descanso al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. De esta manera, la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que ellos brindan a pesar de sí mismos a la autoridad de la Iglesia. Aquí tienen ustedes la famosa obra del cardenal Gibbon. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni siquiera una línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras ordenan la observancia religiosa del sábado, día que nosotros nunca santificamos. Es un desafío. ¿Sí? Aquí estoy ahora con otra declaración del cardenal Gibbon. Por más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, la Iglesia Católica, en virtud de su divina misión, cambió el día de reposo del sábado al domingo. En su nacimiento, el mundo protestante encontró el sábado cristiano demasiado firmemente establecido como para tratar de luchar en contra de su existencia. Se vio, por lo tanto, obligado a conformarse con el arreglo, reconociendo así, por más de 300 años ya, el derecho de la Iglesia a cambiar el día. El sábado cristiano es, por lo tanto, hasta el presente la progenie reconocida de la Iglesia Católica como esposa del Espíritu Santo. ¡Qué barbaridad! ¿Saben lo que es progenie? Hijo o hija. Entonces leemos esto. El sábado cristiano es, por lo tanto, hasta el presente, la hija reconocida de la Iglesia Católica como esposa del Espíritu Santo. Sin siquiera una palabra de protesta de parte del mundo, otro católico. En ninguna parte de la Biblia se declara que la adoración debía pasar del sábado al domingo. El hecho es que la Iglesia existió varios siglos antes de que la Biblia fuera dada al mundo. ¿Cómo pudo decir semejante cosa? Fue la Iglesia la que confeccionó la Biblia, no la Biblia quien hizo a la Iglesia. ¡Qué barbaridad es esto! ¡Qué barbaridad! Por autoridad de Dios fue la Iglesia la que instituyó el domingo como día de adoración. Bueno, ahora es cierto. La misma Iglesia, en virtud de la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio mucho antes de que la Biblia fuera compuesta. Estamos de acuerdo, la misma autoridad, no divina, que introdujo la doctrina del purgatorio, introdujo un falso día de reposo. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en el caso del purgatorio que la que tenemos en el del domingo. Y yo digo, amén, totalmente de acuerdo. Es la misma autoridad en ambos casos. Algunos teólogos han sostenido, no voy a multiplicar mucho más las declaraciones, este es otro teólogo católico, algunos teólogos han sostenido que en forma semejante Dios determinó el domingo como día de culto en la nueva ley y que Él mismo explícitamente sustituyó el sábado por el domingo. Pero esta teoría está ahora enteramente abandonada. Dios simplemente dio a su Iglesia el poder de apartar cualquier día o días que le parezcan convenientes como días santos. La Iglesia eligió el domingo, el primer día de la semana, y a través del tiempo añadió otros días como días de observancia religiosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta declaración. Así ocurrieron las cosas. Ahora, frente a estas declaraciones, están las declaraciones de los protestantes que tratan de defender el domingo sabiendo que no tienen ningún argumento. No hay ningún versículo en la Biblia en que se pueda fundamentar para este cambio. Yo les doy un ejemplo.
Esto es de un muy famoso comentario bíblico protestante, muy bueno por otra parte. Después de su resurrección, Jesús cambió el sábado de su observancia en el séptimo día de la semana a su observancia en el primer día. Así mostró su autoridad como Señor aún del sábado. No se nos dice cuándo fue que Jesús impartió las instrucciones para este cambio. ¿Y cómo se nos va a decir si nunca ocurrió eso? Pero muy probablemente ello ocurrió cuando habló a sus apóstoles acerca de las cosas pertenecientes al reino. Esta es probablemente una de las muchas cosas que hizo Jesús y que no fueron registradas por escrito. Semejante trascendencia como la de este mandamiento, tal vez, probablemente. Bueno, no voy a seguir, hermanos, porque no queremos extender. Acá están las dos leyes de Constantino. Ustedes tienen todas en ese sílabo. Todas estas citas están allí. Así que mañana podrán conseguirlas y podrán estudiarlas y utilizarlas cuando corresponda. Número 15, y terminamos las características. Habría de alcanzar dominio mundial, el cuerno pequeño, justamente cuando el juicio investigador estuviera llegando a su conclusión. Extraordinaria actividad del Papa Juan Pablo II. Cuando estaba ejerciendo el pontificado Pablo VI, parecía que la Iglesia terminaba, la Iglesia Católica. Se lo llamaba el Papa Llorón porque no sabía cómo resolver los problemas que surgían por todos lados. Surge ahora Karol Wojtyła, 245 viajes pastorales. Recorrió 1.163.865 kilómetros, más de 28 veces la vuelta a la Tierra, o 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Lo que publicó es increíble. Recibió anualmente de 400 a 500.000 peregrinos. Recibió de 150 a 180.000 personas cada año en audiencias destinadas a grupos particulares. Concedió 1.106 audiencias generales con participación de más de 17 millones de personas de todo el mundo. Otras audiencias, más de 1.500, concedidas a jefes de Estado y de gobierno. Fíjense ustedes, cuando él comenzó su actuación, el Vaticano tenía relaciones diplomáticas con ¿cuántos? Ahí está, 85 naciones. Cuando él terminó eran 174 países. Todos los caminos, como dice el refrán, van a parar a Roma. Designó 232 cardenales, más de 3.300 obispos, beatificó a 1.324 difuntos, canonizó 477 beatos. ¡Qué notable! El pontífice romano tiene el poder de otorgar santidad, siendo que todavía él no fue declarado santo. Yo no alcanzo a entenderlo. Se lo pregunté una vez a un teólogo católico y me dijo que la pregunta era totalmente inapropiada. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero seguramente lo más extraordinario de su pontificado fue su gran esfuerzo en lograr el cumplimiento de Apocalipsis 13, 11 al 14. No fue un esfuerzo que hubiera hecho en forma inteligente. Simplemente, cuando comparamos lo que hizo con lo que aparece en esos versículos, no hay ninguna duda de que trabajó en ese sentido. La unión de los dos poderes. ¿Alcanzan a ver lo que aparece allí? El pontífice romano con el presidente Teflón. ¿A quién se le dio el nombre de presidente Teflón? Porque parecía que nunca envejecía. Reagan, efectivamente. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. El 7 de junio de 1982 se estableció pues la Santa Alianza entre Reagan y el pontífice Juan Pablo II para terminar con el comunismo. Recién 10 años después se supieron los detalles. Ahí en la revista Time del 24 de febrero del año
1992. Cómo Reagan y el Papa conspiraron para ayudar al movimiento Solidaridad de Polonia y apresurar el descarte o la desaparición del comunismo. Interesantísimo todo lo que ocurrió allí, pero no hay tiempo de mencionarlo. Ahí están dos compinches, dos compadres, ¿no es cierto? Muy sonrientes, muy contentos. Uno adúltero en extremo, ¿no? Y el otro, bueno, comprendiendo cómo son las cosas. Dirigentes de todas las religiones, árabes, judíos. George, tienes que obedecerme. Está hablando con toda claridad. Ahí le muestra lo que tiene que hacer. Muchas gracias, voy a hacerlo. Obediente, dispuesto a hacer lo que se le dijera. Qué gran diferencia, hermanos, qué gran diferencia. Los padres peregrinos y el Mayflower, noviembre 21 de 1620. Prefirieron perderlo todo antes de comprometer su fe. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Reconocen a alguien allí? ¿Reconocen a alguien? Hay 3 presidentes de Estados Unidos arrodillados frente al cadáver de Juan Pablo II. Está la esposa del actual presidente, está también la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, pero la traducción es arroz, ¿no es cierto? Allí está. Si esto hubiera ocurrido 20 años atrás, le habría costado la presidencia a un presidente de Estados Unidos. Pero ahí, arrodillados. ¡Qué tremendo! ¡Qué cambio! Cuando Harry Truman en el año 1951 quiso elevar el carácter del representante personal del presidente a embajador, fue tal la violencia que se desató en los Estados Unidos que tuvo que sacar incluso el representante personal. Todavía estudiaban las escrituras, ya no más. Escribió Elena White: los que se confunden en su comprensión de la palabra, que no logran discernir el significado del anticristo, inevitablemente se pondrán del lado del anticristo. Y eso puede ocurrir también con nosotros, hermanos, si descuidamos las profecías. Lo que yo dije esta noche pudo haberle resultado doloroso a más de uno, pero no fue la intención ofender, no fueron declaraciones despectivas o peyorativas, simplemente explicando cómo habrían de ocurrir las cosas. ¿Y qué decimos ahora, hermanos? No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y sigue, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Cuánto debemos agradecerle al Señor por la luz profética, que alumbra realmente el sendero en que se escuchan tantas voces, tanta confusión, de tal manera que reconozcamos solamente la voz del buen pastor? Yo no sé, hermanos, cómo anda la vida espiritual de ustedes, pero estos no son tiempos como los que podríamos haber vivido hace 20 años o 30 años. Estamos a las puertas del regreso del Señor Jesús. ¿Saben ustedes? En el año 1841 murió el más grande de todos los violinistas de todos los tiempos. Yo les voy a dar el primer nombre y ustedes me dan el apellido. Niccolò Paganini, exacto. Tocaba tan bien el violín que la gente decía: no, este tiene un pacto con el diablo. No puede ser, no puede tocar a alguien así el violín. Y estaba en un concierto, en un enorme salón en Europa. Ahí estaba el director de la orquesta él con su violín maravilloso. Y van a creer ustedes
en la mitad del concierto se revienta una cuerda. El director de la orquesta tuvo un sobresalto, pero Paganini siguió como si cualquier cosa, como si nada hubiera pasado. Y después de otro rato, increíble, se cortó una segunda cuerda. Aquí el director ya empezó a transpirar. Paganini siguió como si tal cosa. No lo van a creer. Se cortó una tercera cuerda. Ahora el director de la orquesta paró la orquesta. No se podía seguir. Pero tuvo que apurar otra vez porque Niccolò Paganini con una cuerda siguió y terminó brillantemente el concierto. ¿Cuántas cuerdas nos quedan a nosotros en nuestro violín, hermanos? Tal vez por descuidos, quién sabe, prácticas equivocadas, equivocaciones en la vida, se nos han ido cortando las cuerdas. Y aun cuando no nos quedara ni una sola cuerda, si le entregamos el violín al Señor, Él sabrá cómo llevar nuestra vida a la terminación de un concierto extraordinario para gloria y alabanza de Dios. Amén. Yo quiero en esta noche entregarle mi vida.